Mientras tomas asiento, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. ¿Cuántos sabemos que enero es el mes de las primicias? Uy. Enero, mes de primicias. Amén. Y esta mañana la prédica lleva por título Las primicias. ¿Qué son las primicias? ¿Qué habla el Señor acerca de las primicias? Ya llegamos todos a Proverbios 3, versículo 9. Amén. La palabra del Señor dice, y 10 también, Laura: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y se llenarán tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero leerlo una vez más. En la Nueva Traducción Viviente dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Cuando nosotros venimos delante del Señor, la característica que debe tener todo lo que nosotros le presentemos a nuestro Dios debe ser lo mejor. Y eso incluye, lo mejor incluye que debe ser lo primero. No hay nada que Dios exija sino lo primero en nuestras vidas. Jesús en Mateo 22:37 dijo: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Cumplir una ordenanza del Señor Jesús implica que nosotros debemos correr en la orden del Señor. Cuando el Señor nos está diciendo ama al Señor con todo tu corazón, quiere decir que en mi corazón no debe haber nada por encima del lugar de Dios. Quiere decir que Dios debe ser lo primero en todas las cosas que yo hago. Representa que debo tener en mi corazón siempre el primer lugar para mi Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y en este 2016 Dios quiere lo primero y lo mejor de cada uno de nosotros. Yo quiero que todos digamos: primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después de esto, Él les recalca: este es el más importante y el primero de los mandamientos. Este primer mandamiento nos enseña a poner nuestra vida en orden. Quiere decir que la prioridad en mi vida debe ser primero Dios en todo. Yo quiero que digamos: primero Dios en todo. Y esa debe ser el deseo de mi corazón. Cuando yo empiezo a caminar con el Señor, cuando yo me acerco a Él, el Señor me dice: ámame por encima de todas las cosas. Ámame por encima de todas las personas. Ámame por encima de todas las circunstancias. Ahora, cuando estábamos cantando, le estábamos diciendo al Señor: yo creo en ti. Aunque el sol se apagara. Y yo no sé si a veces nosotros cantamos, pero nos imaginamos lo que estamos cantando. ¿Tú te imaginas que el sol se apague? ¡Tum! A los egipcios una vez se les apagó el sol. Dice que hubo una oscuridad que no veían nada, absolutamente nada. Y nosotros le estábamos cantando: Señor, aunque el sol se apague, creo, ¿cierto?
Y si nosotros hemos creído en el Señor, cuando uno cree en alguien, empieza, o en Dios mejor, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, nuestra vida la tenemos que empezar a alinear conforme a la palabra de Dios. Y quiero recordarte que todos los mandatos de Dios, todas las advertencias que Dios nos hace en su palabra, solo tienen un objetivo, y es que tú y yo vivamos una vida llena de bendición, que tú y yo vivamos una vida bajo la protección del Padre, que tú y yo vivamos una vida en abundancia. Ese es el deseo del Señor. Por eso cuando leímos al comienzo Proverbios 3, el Señor dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, con las primicias. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. El proverbista lo que nos está diciendo es: cuando tú y yo le damos el primer lugar al Señor en nuestro trabajo, cuando tú y yo le damos al Señor el primer lugar con nuestros bienes, cuando tú y yo le damos al Señor el primer lugar con las primicias de nuestro fruto, dice la palabra del Señor, entonces, ¿tú sabes qué es entonces? Entonces es la consecuencia de un acto y de una decisión que yo hago. Dice: honra al Señor, y entonces, después de que yo honre al Señor, después de que yo haga conforme a su mandato, viene la consecuencia. Entonces, dice la palabra del Señor, se llenarán tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. Y alguien estará diciendo: ni granero tengo, ni tinajas tengo. Yuhu. Entonces te lo voy a traducir a hoy. Cuando el Señor dice: honra a Jehová con tus bienes y con lo mejor de todo lo que tú produces, el Señor lo que me está diciendo es: cuando tú piensas en mí primero, cuando tú me honras con todo lo que yo te estoy dando, cuando tú tienes la prioridad en mi vida, entonces yo voy a traer sobre tu vida abundancia. ¿Y qué representan los graneros? ¿Y qué representan esos lagares? El lugar donde nosotros almacenamos. En aquella época, los graneros representaban lo que las personas guardaban para cuando venían tiempos de escasez. Eso representaban los graneros. Si tú y yo nos acordamos de la historia de José, José fue aquel hombre que tuvo los graneros más grandes que hayan podido haber sobre la tierra. Dice la palabra del Señor que cuando José fue presentado ante el rey con la estrategia que Dios le había dado de 7 años de vacas gordas y de 7 años de vacas flacas, la estrategia de José es: en los 7 años que vienen las vacas gordas, ¿vamos a qué? A guardar en los graneros, vamos a almacenar. Y el Señor lo que me está diciendo es: no importa cuántos tiempos van a venir, yo voy a poner tus graneros a reventar, yo voy a poner tus graneros en abundancia, yo te voy a bendecir. Es lo que el Señor está diciendo. ¿No lo estás creyendo? Dijo un pastor amigo mío: yo estoy predicando mejor de lo que tú estás diciendo. Amén. Cuando tú y yo recibimos una palabra, no te calles, di amén. Cuando tú dices amén es: así sea, que se haga así con mi vida. Y esta mañana el Señor está diciendo: te quiero bendecir con abundancia, quiero llenar tus graneros, quiero que haya en abundancia el gozo y el mosto. ¿Alguien dijo amén? Gloria al Señor. ¿Sabes? Sin fidelidad es imposible obedecer, pues la obediencia es la que demuestra nuestro amor. Amor es dar, y si amar es dar, el Señor Jesús nos dice que al primero que debemos amar es a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma. Y en nuestra alma encontramos los pensamientos, las emociones y la voluntad, y con todo nuestro cuerpo. Entonces, al que primero tenemos que dar es a Dios. Muchas veces nuestro espíritu quiere: yo quiero honrar a Dios, pero el alma
los pensamientos me dicen, ¿y si lo honro? ¿Será que no me va a faltar? ¿Y si lo honro, será que sí me cumple? ¿Y si lo honro, qué tal que no me responda? Cada uno de nosotros debemos alinear todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a obedecer la palabra del Señor. Yo el otro día hablaba con un hombre y él me decía, pero ¿por qué pasan ciertas cosas en mi vida? Y el Espíritu me dijo, porque tú eres una persona que tú tienes muy buenas intenciones, pero tienes pocas acciones. Tienes buenas intenciones, pero tienes pocas acciones. Quiere decir que muchas veces nosotros, traduciéndolo al tema que estamos hablando esta mañana, muchas veces nosotros queremos honrar a Dios. Es nuestro deseo honrar a Dios, pero no accionamos. No accionamos. Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, es el momento de que acciones. ¿Pero qué debemos accionar? Los principios de la palabra de Dios. Y esta mañana el principio que quiero resaltar es el principio de las primicias. El Señor dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos. ¿Sí nos quedó claro? ¿Sí nos quedó claro? El principio de las primicias es dar lo primero. Entregar lo primero es entregar lo valioso. Y cuando tú entregas lo valioso, tú recibes lo precioso, lo glorioso que viene de parte de Dios para nuestras vidas. La Biblia declara en Éxodo 23:19, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de las primicias. Y nosotros debemos entender que hay un poder en este principio que el Señor nos está revelando. Lo primero de todo. ¿Qué es lo primero de todo? En la mañana, ¿qué debe ser lo primero en lo que yo piense? Porque generalmente uno lo que hace es, me cogió la tarde. ¿Cierto? No voy a alcanzar. Pero la palabra dice, dame lo primero de todo. Y el Señor quiere que nuestra mente esté alineada a que Él sea lo primero. Porque cuando nosotros empezamos a alinear nuestra mente, cuando nosotros empezamos a alinear nuestro pensamiento, generalmente es más fácil que todo el resto de nuestro ser corresponda a eso. A veces el Espíritu nos dice, vamos a llevar las ofrendas, y entonces la mente va en contravía, ¿cierto? Vamos a diezmar, la mente va en contravía. Y hoy el Señor está diciendo, yo quiero llenar tus graneros, yo quiero que tú entres a la abundancia, y la mente, ¿qué nos está diciendo? Pero más, no basta con los diezmos. Y después las ofrendas, y ahora me va a quitar más, dice la mente. ¿Dios quiere más? La palabra del Señor dice que el que más da, más recibe. Al que más se le da, más se le demanda, pero también más se le entrega. Cuando vemos la parábola, el Señor dijo, denle a aquellos que no produjeron, entréguele eso ¿a quién? Al que más tenía, al que más había producido. Por eso esta mañana debemos entender que las primicias significan sea Dios el primero. Ese es el significado de la palabra primicias, que en hebreo es bikur. Dice sea Dios el primero. También la palabra primicia significa el principio o el origen de algo. Primicia es el punto inicial o la primera etapa de algo extenso. Quiere decir que primicia es una promesa por venir. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Primicia es una ofrenda
profética hablándole a mi futuro. Cuando la palabra del Señor dice, trae las primicias y yo te llenaré, el Señor lo que me está diciendo es, tú tienes la capacidad de hablarle a tu futuro. Tú tienes la capacidad de hablarle a todos los días que están por venir de este 2016. Tú tienes la oportunidad de activar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solo es para escuchar, la palabra de Dios es para ponerla por obra y para activar esos principios que nos van a traer a la bendición, para activar esos principios que nos van a hacer entrar en el deseo de Dios, que es bendecir a su pueblo. ¿Cuánto le podemos dar gloria a Dios? Felipe, yo quiero dar las primicias, pero ¿qué son las primicias? Ya vamos para allá. Las primicias es el primer fruto de nuestras ganancias y deben ser llevados a la casa de Dios. Muchos pueden pensar que lo primero de qué. ¿Qué es lo primero? Cuando tú empiezas, y por eso el pastor Fabio, a través de el título del mes de enero, él está diciendo mes de las primicias. Él está diciendo nosotros como pueblo nos vamos a volcarle al Señor a darle lo primero. La semana pasada, la primera semana del mes de enero, ¿cuántos le dimos las primicias del Señor en alabanza y adoración? Aquí estuvimos, ¿verdad? Señor, tú eres quien tiene el control de los 365 días del año que vienen. Señor, tú eres quien tiene el control de este año 2016. Señor, todo lo que yo estoy escuchando a mi alrededor es que 2016 es un año de ensanchamiento. Todo lo que yo estoy escuchando es que viene una bendición sin límites. Todo lo que yo estoy escuchando es que cosas grandes vienen. Todo lo que yo estoy escuchando es que tú vas a volver. Todo el mal tú te levantaste a reprenderlo, porque este es el año en que tú quieres que yo me ensanche sin límites. Señor, lo estoy escuchando, pero no basta con escucharlo, hay que accionarlo. Hay que accionarlo. Tenemos que tomar una acción. Nunca en la palabra de Dios tú puedes ver que Dios hizo algo con un hombre que se quedó quieto. Nunca. Por eso, al comenzar la prédica, le estábamos cantando al Señor, yo creo. Y cuando tú y yo le creemos, accionamos. Cuando tú y yo le creemos, accionamos. Alguien dice, Señor, yo puedo creer que tú me vas a dar un carro. ¿Será que el Señor se lo va a dar si él no va y cotiza? ¿Será que el Señor se lo va a dar si él no va y le dice, Señor, ese es el que yo quiero? ¿Será que alguien se lo va a dar si él no se presenta y le dice, Señor, es este? Tú y yo debemos accionar. Yo me acuerdo cuando Jorgito, el Señor lo iba a bendecir. Jorgito, me voy para la Jack. Me voy para la Jack, dijo Jorge. Yo no sé, yo le creo a Dios. Dios me dijo que me iba a bendecir. ¿Y para dónde me fui? Para la Jack. Esta está bonita, esta está muy chiquita, esta. Yo creo que es esta. Y Jorge accionó. Esta es la que yo quiero. Y Jorge accionó. ¿Y el Señor qué pasó? Le respondió. Tú y yo debemos tomar acciones conforme a la palabra de Dios. Y yo quiero que al finalizar este 2016 todos podamos hacer un solo servicio de alegría diciendo, el Señor no dejó de contestarme ni una de las peticiones que yo le hice, porque le creí. ¿Cuándo conquistas? ¿Cuándo recibes de Dios? Cuando accionas. Alguien puede pensar, Señor, yo quiero una empresa. ¿De qué? No sé, una empresa. Por favor. Tienes que decirle, Señor, yo creo que soy bueno para formar una empresa de hacer músicos, pero le tienes que creer al Señor. Yo creo que soy bueno para producir sacos. Tienes que creerle al Señor y decirle, es de esto, y empezar a caminar. Yo tengo que empezar a golpear las puertas donde hay clientes, porque cuando yo empiezo a golpear las puertas, ¿qué dice la palabra del Señor? Al que golpea, se le abre. La bendición está por conquistar, y 2016 es un año de conquista.
Cuando nosotros vemos milagros, generalmente, ¿qué es lo que sucede cuando hay un milagro? Alguien recibe y le dice, ¿crees que el Señor te sana? Sí. Acciona, haz lo que no podías hacer. Haz lo que no podías hacer. Acciónalo. Si tú crees que el Señor te dio la sanidad, haz lo que no podías hacer. Si lo crees. Si estás dudando, dice la palabra que el que duda no recibe. Yo estaba hablando ahorita con Danielito y el Señor bendijo a Danielito y Daniel decía, pastor, ¿será que el Señor, eso sí será verdad? Que Daniel, ¿cómo que si es verdad? Lo tienes en la mano, el Señor te está bendiciendo y estamos dudando. ¿Cómo nos puede bendecir el Señor si le decimos, Señor, ¿será que tú sí puedes? Tenemos que recibir y aprender a recibir del Señor caminando en la palabra. Y el Señor esta mañana nos está diciendo, yo estoy convocando a mi pueblo para que recuerden que las primicias van a abrir mis bendiciones económicas durante este 2016. Es a través de las primicias que tú vas a romper lo que el Señor tiene destinado para ti. Es a través de las primicias. Felipe, ¿pero qué es la primicia? Primicia es con lo que tú vas a honrar al Señor de primero en el 2016. Primicias no son los diezmos. Primicias no es la ofrenda que acabaste de dejar en el altar. Primicias es algo que tú le dices, Señor, voy a hablarle a la bendición de este 2016. Señor, yo quiero darte lo mejor. Y solo tú sabes qué es lo mejor para Dios. Solo tú sabes qué cantidad es la mejor para Dios en tu vida. Dios no te va a dar una cantidad. Dios no te va a decir, pasa al frente y dame tanto, pasa aquello y dame tanto. El Señor lo que te va a decir es, trae de lo primero. Y de lo primero es cuando empezamos a recibir. Y algo que quiero dejar claro, las primicias no son solo un servicio. Cada vez que empieces un negocio, lo primero dedícaselo al Señor. Cada vez que llegue un ingreso adicional, lo primero llámalo primicias. Cada vez que tú veas que estás comenzando algo que no es de la rutina del diario vivir, dile al Señor, aquí te traigo mis primicias. Porque la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros debe presentar lo primero y lo mejor a Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros traemos lo primero y lo mejor a Dios? Dice la palabra del Señor que el restante es santo. La palabra del Señor en Romanos 11:16 dice, si las primicias son santo, también lo es la masa restante. Quiere decir que cuando yo traigo mis primicias, estoy bendiciendo lo primero que el Señor me dijo, estoy reconociendo que todo viene de la mano de Dios, estoy reconociendo que Dios es el dador, estoy reconociendo que Dios es mi proveedor. Por tanto, dice el Señor, si tú me traes lo primero, de aquí para adelante todo va a ser bendición. De aquí para adelante yo voy a abrir tus caminos. De aquí para adelante yo te voy a bendecir y voy a llenar tus graneros. Tus graneros tendrás ahorros. Tus graneros tendrás inversiones. Tus graneros tendrás para guardar y además para bendecir a otros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Cuando le entregamos lo primero a Dios, lo que viene después es mucho más abundante. Nosotros no podemos medir las cosas en unidad y no las miramos, y las debemos aprender a mirar a través del lente de la eternidad. ¿Sabes que el primero que dio las primicias fue Dios? Dios nunca nos exige que hagamos nada cuando Él no lo ha hecho. El Señor dijo, hay un principio que yo mismo voy a activar y se llama las primicias. Dice la palabra, el Señor entregó al primero. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primogénito? Esas son las primicias de Dios. Y dice la palabra del Señor que Él entregó al primero. Entregó a Jesús para que hoy
tú y yo pudiéramos ser hijos de Él también. Dice la palabra del Señor que Él tenía un hijo único, y dice la palabra que ahora tú y yo, en el nombre de esas primicias, en el nombre de Jesús, ahora tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que cuando alguien pone en acción el principio de la primicia, está garantizando la abundancia. Antes, en Cristo solo podía ser salvo Él. Pero cuando Él se entregó, vino la abundancia. Hace 2000 años, Cristo se entregó en la cruz por ti y por mí. Y cada vez que tú empiezas, a mí a veces me gustaría ver el contador que hay en el cielo. ¿Quién aceptó a Jesús? 1. ¿Quién aceptó a Jesús? 2. 3. En Colombia van 10. En África van 1000. En Estados Unidos van 500. ¿Sabes qué es eso? Es la abundancia de la que Dios estaba hablando cuando dijo: preséntenseme en las primicias. Y dijo Jesús: yo voy al Padre, yo me voy a presentar como ese cordero sin mancha, yo me voy a presentar como la primera ofrenda, yo me voy a presentar como lo primero a Dios. ¿Para qué? Para que lo que venga sea santo, para que lo que venga sea abundante, para que lo que venga sin límites. ¿Sabes? Es imposible que cuando le demos a Dios lo primero, lo que venga no tenga su favor ni su bendición. Es imposible. Cuando nosotros activamos el principio de las primicias, es imposible que pase un año sin ver el cumplimiento de la palabra del Señor, cuando Él dice: y llenaré tus graneros. Y sabes, este 2016 años debemos tener graneros sin límites. Porque si tu granero está limitado a un sueldo mínimo, ese es el granero que Dios va a llenar. Si tu límite o si tu granero es pequeño, ese es el granero que Dios va a llenar. Por eso necesitamos, y estábamos hablando acerca de la mente, mis pensamientos tienen que expandirse, porque el Señor va a llenar mis graneros. ¿Qué le voy a creer yo a Dios? ¿Qué le voy a creer yo a Dios? ¿Sabes que Dios no puede hacer por ti y por mí nada diferente a lo que tú y yo le creamos? Por eso, hace 8 días el Señor dijo: pídeme. Y presentamos nuestra lista de peticiones. Si alguien no ha traído la lista de peticiones, no es un solo día. Tú haces un acto delante del Señor en que escribes todas las peticiones. No son 5, no son 10, todas las que tú tengas. Porque en el ayuno que tuvimos, el Señor nos dijo: pídeme, 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 pídeme. Y en el ayuno, el Señor nos decía: ¿por qué eres tan escaso? ¿Por qué eres tan limitado para pedir? ¿Te cansaste de pedir? Yo creo que alguno tenía una lista de 50 y decía: ay, Señor, ¿será que es mucho? Hey, Dios es abundante. Dios no tiene límites. A veces uno le dice: Señor, haz tu voluntad, ¿cierto? El Señor me dice: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? ¿Por qué me vas a creer? ¿Me vas a creer por un apartamento? ¿Me vas a creer por una casa? ¿Me vas a creer por un carro? ¿Me estás creyendo porque soy capaz de sanarte? ¿Me estás creyendo porque crees que soy capaz de transformar tu vida? ¿Me estás creyendo porque crees que soy capaz de transformar tu familia? ¿Me estás creyendo que eres capaz, que soy capaz de transformar todo Cajicá? Sin límites. Por eso el Señor nos dice: ensancha nuestras estacas. Es la palabra con la que arrancamos el 2016. Ensancha. Ensancha, no te limites, tienes que empezar a ver más lejos. Tienes que empezar a ver más lejos. Quizá tus hijos ya son salvos, empieza a ver tus hijos espirituales, aquellas personas a las que Dios va a poner delante de tuyo para que la palabra en boca tuya corra, para que muchos puedan venir a Jesús. A veces nos conformamos con: gloria a Dios, mi papá, mi mamá y mis hijos ya fueron salvos. ¿Y demás qué? El Señor quiere que ensanches. Ensancha esas estacas. Por eso el Señor te está diciendo: hay una acción, hay un principio, y ese principio son las primicias. Dios te dice: entrégame lo primero
de lo que vas a recibir. Y cuando tú le das lo primero a Dios, estás pensando en unidad. Pero Dios no piensa como nosotros, Dios está pensando en todo un año. Dios está mirando que nosotros no le entregamos una ofrenda para el mes de enero, sino que Dios está mirando que le entregamos todas las finanzas que vamos a recibir durante este 2016. Quiere decir que si Dios recibe lo primero de nosotros, Él va a poner a todo lo mismo. Él va a poner multiplicación, Él va a poner prosperidad, Él va a poner bendición. En otras palabras, nosotros no vamos a mirar los meses por separado. Es que me va a ir bien en enero, es que me va a ir bien en marzo, ¿será que en mayo no me va tan bien? ¿Será que agosto? La gente dice que en agosto las ventas son como regulimbis. No, el Señor lo que te está diciendo es: tú me das lo primero y todo el resto va a ser bendecido. Todo el resto va a ser bendecido. Ahora, yo quiero recordarte que cuando Dios nos exige amarle con todo nuestro corazón, Él está exigiendo que Él sea lo primero en mi vida. Él está exigiendo que le demos lo mejor. Él está exigiendo que lo que le demos sea lo escogido. A Dios no le traemos las sobras. Nosotros en la tradición fuimos enseñados a dar limosna, ¿cierto? Y generalmente uno le da limosna ¿a quién? ¿A quién le da uno limosna? A un mendigo. Yo quiero que tú entiendas que tú a Dios no le das limosna, porque Dios no es mendigo. No es mendigo. Él no necesita de tus monedas, Él no necesita de tu plata, pero es la manera como tú y yo le declaramos nuestra honra a Él. Cuando le decimos: Señor, de lo primero que tú me has dado, esto es para ti. Señor, yo reconozco que todo lo que llega a mi mano proviene de ti. No hay virtud alguna en mí. Todo, absolutamente todo proviene de mí. ¿Cuánto le podemos dar gloria a Dios? ¿Sabes? Cuando nosotros honramos a Dios con las primicias, estamos desatando sobre nuestras vidas poderosísimas bendiciones. Cuando nosotros declaramos, o mejor accionamos este principio, el Señor nos garantiza multiplicación. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 31, versículo 4 al 10, voy a leer la Biblia, la palabra hoy, dice: y ordenó a la gente que residía en Jerusalén entregar la cuota correspondiente a los sacerdotes y levitas para que pudiesen dedicarse a la ley del Señor. Conocida la orden, los israelitas incrementaron las primicias de cereales, de vino, de aceite, de miel y de todos los productos agrícolas, y pagaron con creces todos los diezmos. Por su parte, los israelitas y los judaítas que residían en las ciudades de Judá trajeron también los diezmos del ganado mayor y menor junto al diezmo de todo lo consagrado al Señor su Dios, y lo apilaron por montones. Comenzaron a hacer los montones en el tercer mes y terminaron en el octavo. Cuando Ezequías y las autoridades llegaron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo. Ezequías preguntó por el significado de los montones a los sacerdotes y levitas, y el sumo sacerdote Azarías de la familia de Sadoc respondió: desde que comenzaron a traer ofrendas al templo del Señor, hemos comido hasta la saciedad y aún ha sobrado mucho. ¿Por qué? Porque el Señor ha bendecido a su pueblo. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos a accionar el principio, y lo narra el segundo libro de Crónicas, cuando el pueblo empezó a traer, el Señor le empezó a bendecir. Cuando el pueblo empezó a traer, el Señor le empezó a bendecir. Cuando el pueblo empezó a traer, el Señor le empezó a bendecir. ¿Y sabes por qué el Señor, cuando pide los diezmos, dice que haya alimento en mi casa? Alimento en la casa es que haya un sostén para las personas que están a cargo del rebaño, pero
pero también que haya alimento para que a través de todo lo que se haga en la iglesia, muchos puedan tener el alimento espiritual, muchos puedan recibir del Señor a través de campañas, muchos puedan recibir del Señor a través de tratados, muchos puedan recibir del Señor a través de Biblias, muchos nosotros como iglesia, y desde ya empieza a preparar tu corazón, porque este año como iglesia vamos a aportar a un pastor que el Señor lo envió a predicar a Cuba, y como iglesia vamos a aportar a extender el reino del Señor en Cuba. ¿Cuántos dicen amén? Si tú dijiste amén, empieza a pensar en la ofrenda que vas a poner el día que llamemos para enviar misioneros. Eso es darle al Señor. Cuando el Señor dice, y empezaron a traer ofrendas, y empezaron a traer ofrendas, y empezaron a traer ofrendas, nosotros tenemos que renunciar al concepto que nos sembró el mundo. El mundo dijo, el que entre más da, con menos se queda. ¿Sí dice el mundo? Si tú das mucho, te vas a quedar con poco. Es el concepto del mundo. Pero el concepto de la palabra del Señor es: el que da, más recibe. Entre más das, más recibe. Y nos lo confirma a través de Crónicas. Dice, cuando el pueblo empezó a traer, el Señor le empezó a bendecir. Cuando el pueblo enseñó a traer, más le empezó a bendecir, más le empezó a bendecir. Así que eres tú el que le pone límite a la bendición de Dios. ¿Cuánto vas a ayudar a extender el reino? ¿Cuánto vas? Están pensando en darle al Señor lo primero, no por negocio. Yujo, porque a veces le decimos al Señor, yo te doy 50, pero devuélveme 50,000. Yo te doy 1,000, pero conviértemelos en 1,000,000. No se trata de que tú negocies con Dios. Se trata de que tú le traes a Dios y el Señor te empieza a bendecir como muestra de que tú le estás dando lo primero a Dios. De que tú, porque hay en las primicias la bendición de la multiplicación. De la multiplicación tú traes reconociendo que Dios es lo primero en tu vida y lo sobrenatural sucede. La multiplicación. Estabas creyendo por un contrato, no te dieron 10. Estabas creyendo por un cliente, no, llegaron 50. Estabas creyendo por una empresa, el Señor te da la empresa. Estabas creyendo por un apartamentico, el Señor te da el apartamento. Estabas creyendo y todo porque tú estás activando el principio de las primicias. Yo doy, el Señor me bendice. Yo doy, el Señor me bendice. Y quiero que corrijas el concepto que muchos creen, que es que yo le doy a Dios y Él me devuelve. Él no te devuelve, Él te bendice. Él te bendice, no es que Él te devuelva. Porque muchos dicen, yo le doy para que Él me dé. No, tú le das porque Él es la fuente. Tú le das porque Él es el primero. Tú le das porque no hay nadie por encima de Él. Tú le das porque tú sabes que en el Señor está la fuente de todo lo que tú y yo recibimos. Amén. ¿Sabes? Cuando nosotros activamos el principio de las primicias, estas primicias garantizan una bendición permanente en nuestras casas. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 44:30, los sacerdotes podrían disponer de lo mejor de las primicias y de todas las ofrendas de ustedes. Al sacerdote le darán lo mejor de sus hornadas para que la casa de ustedes se llene de bendiciones. Cuando honramos a Dios con las primicias, la bendición de Dios reposa y se muda a nuestras casas. No sé si tú puedes dimensionar qué es la bendición de Dios. A veces nosotros decimos la bendición de Dios, pero ¿qué es la bendición de Dios? Dice Deuteronomio 28:8, y Jehová enviará su bendición a tus graneros, y Jehová bendecirá todo lo que tus manos toquen, y Jehová te bendecirá en la tierra que te ha llamado. Tú puedes empezar a soñar. Este es un año sin límites. Empieza a soñar. Él va a enviar su bendición. Él va a enviar su bendición a mi casa. ¿Tú sabes qué es la bendición en la casa?
La bendición en la casa para un hombre es que no tenga que estar pensando a dónde me voy antes de llegar a la casa, sino que en su casa hay amor. La bendición para una mujer no es pensar, ¿será que sí él va a traer para el desayuno y para el almuerzo? La bendición de Dios es, tu alacena estará a rebosar. ¿Sabes qué es la bendición de Dios? Señor, ¿será que el tratamiento médico? Señor, ¿será que me hago? El Señor dice, mi bendición de sanidad reposará sobre tu vida. Señor, ¿es que me irán a ir bien en las ventas, en mi trabajo? La bendición del Señor estará sobre ti, dándote las habilidades que necesitas para hacer la función que te pongan a hacer. Dándote el favor y la gracia sobrenatural para que la gente quiera bendecirte. Para que el jefe te diga, hay algo en ti. Y no lo voy a hacer por ti, sino por lo que hay en ti, que te quiero bendecir. No sé por qué, pero salió una orden del cielo que te dice, te van a aumentar el sueldo. ¿Sabes por qué? Porque le has dado a Dios lo primero. Le has dado a Dios lo primero. Le has dado a Dios lo primero. Cuando nosotros activamos el principio de las primicias, viene guianza y protección. Éxodo 23, 19 y 20 dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre, y yo enviaré un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te introduzca en el lugar que te he preparado. Cuando tú y yo activamos el principio de las primicias, el Señor me dice, yo te garantizo que no tendrás temor de accidentes. Yo te garantizo que no tendrás temor de malas noticias. Yo te garantizo que tú estás protegido bajo las alas del Omnipotente. Yo te garantizo, aún que te voy a guiar, porque yo he preparado para ti una tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Cuando activamos el principio de las primicias, tú tienes la certeza de que no estás solo. No estás sola, Él está caminando contigo. Las 24 horas del día vas a tener la bendición. No tendrás angustia, no tendrás ansiedad y menos depresión, porque el Señor te está diciendo, mi ángel irá contigo. Y la palabra del Señor me recuerda que Jesús dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo voy a estar contigo. ¿Sabes? Otra de las bendiciones de activar el principio de las primicias es la salud. Éxodo capítulo 23, 25 dice de la siguiente manera: darán culto al Señor su Dios, y Él bendecirá tu alimento y tu bebida. Yo mantendré alejadas de ti todas las enfermedades. Yo mantendré alejadas de ti todas las enfermedades, todas. ¡Qué bendición! Estamos soñando, eso sería ideal. Estamos soñando, qué maravilla. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Activar el deseo de Dios para su pueblo, es que caminemos en todas esas bendiciones. Hay abundancia, hay protección, hay guianza, hay seguridad. Podemos caminar confiados en Él, que todo nos va a salir bien. Pero aún, dice la palabra del Señor, continuando en Éxodo, que cuando estamos hablando del 25, el versículo 26 dice, y en tu país ninguna mujer abortará o será estéril. Yo, dice el Señor, te concederé vivir largos años. ¿Sabes?
Te olvidarás de los tiempos de enfermedad en el tiempo en que le decías, Señor, pero ¿para qué vivir en este estado? Señor, ¿pero para qué vivir en una clínica? Señor, ¿pero para qué vivir, Señor, así enfermo? ¿Sabes? El Señor te está diciendo, ay, activa mis principios, porque ahora yo te garantizo que tendrás larga vida. ¿Y una larga vida para qué? Para disfrutar de las bendiciones de Dios, para disfrutar de las bendiciones de Dios, para ver el bien de Jehová en tu vida, para ver que el Señor está y camina contigo de día y de noche. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Dice Números 15, versículo 21. Reservarán al Señor como ofrenda las primicias de sus jornadas a lo largo de todas sus futuras generaciones. Y el Señor lo que está diciendo aquí es, hay un tiempo propicio en el que tú estás aprendiendo de las primicias, pero cuando tú actúas en el principio de las primicias, todas tus generaciones estarán cubiertas con la misma bendición que hoy estoy revelando a ti. Todas tus generaciones estarán recibiendo las mismas bendiciones que tú les estás enseñando. Hay una historia que habla de las primicias. Hay una mujer que anhelaba un hijo, deseaba un hijo. Señor, yo quiero un hijo. Señor, ¿será que te olvidaste de mí? Y dice que la mujer entraba al templo y lloraba y lloraba. Y un día el sacerdote se quedó mirándola. Le dijo, tú como que estás ebria, estás llorando, va, llore, que llore. Pero ella le acababa de decir al Señor, Señor, te voy a entregar las primicias. Yo soy una mujer estéril, yo soy una mujer que deseo generación, yo soy una mujer que deseo ver el fruto en mi vientre. ¿Sabes, Señor, yo qué voy a hacer? Si tú me lo concedes, yo te voy a dar las primicias. Y dice la palabra que Ana le hizo esta oración al Señor. Y el sacerdote le dijo, mujer, tu aflicción ha sido cortada, ve y gózate. Ella recibió la revelación de una ofrenda de primicias. Dice la palabra del Señor que ella queda embarazada. Su vientre se extiende durante 9 meses, cargando el sueño que ella tanto había anhelado. Pero cuando nació le dijo, Señor, yo te lo prometí. Tan pronto esté en el tiempo del destete, lo voy a entregar a ti. Y dice la palabra, si no estoy mal, creo que es de 12 a 15 años el tiempo del destete. Ella lo llevó y lo presentó al altar y lo entregó a Jehová. Pero sabes, Dios es fiel cuando Él nos entrega un principio. Y el Señor dijo, cuando tú me das las primicias, te voy a bendecir con abundancia. ¿Sabes cuál fue la historia de la estéril? ¿Sabes cuál fue la historia de la mujer que sentía una congoja en su corazón? La historia de la mujer que un día activó el principio de las primicias fue que ella esperaba un hijo, pero el Señor le dio un profeta. Y no solo el Señor le dio un profeta, dice la palabra que le entregó 5 hijos más. Bendición. ¿Eres capaz de creerle al Señor? ¿Eres capaz de decirle, Señor, aquí está lo primero? Si tú eres, como le estábamos diciendo, yo por eso te estaba diciendo, tenemos que aprender a ministrarnos a nosotros mismos, decirle, Señor, yo creo. Y cada vez que tú ofrendes, no ofrendes como llegó el tiempo de la ofrenda, a ver qué he hecho allá para que no me vean que no paso. No, tiene que ser un acto de fe, diciéndole, Señor, yo ofrendo lo que yo te traigo porque tú eres el primero en mi vida. Yo te ofrendo porque tú eres mi Dios. Yo diezmo con obediencia porque es que todo lo que yo recibo de tu mano es. Y ahora, cuando vas a tomar las primicias, y si no tenías claro el concepto de primicias, y si no habías escuchado que hoy era el servicio de primicias, mira, Dios no tiene un tiempo limitado.
lo está hablando desde el Antiguo Testamento. Tú puedes tomar una ofrenda y aparte en el sobre le colocas primicias para que el Señor volque sobre cada uno de nosotros sus promesas. ¿Cuántos creen? Dice la palabra, si lo puedes creer, lo puedes tener. Si lo puedes creer, lo puedes tener. Y el Señor esta mañana te está diciendo, estoy presentando delante de ti el bien. El bien es crea mis principios. El bien es yo quiero bendecirte. Pero también está el mal. Tú eres libre de aceptarlo o no aceptarlo. Tú eres libre de creerlo o no creerlo. Tú eres libre de pensar como tú quieras pensar. Pero el Señor te está diciendo, escoge el bien. Pon al Señor en primer lugar. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias y habrá abundancia. ¿Sabes quién no recibe? Quien no cree, y el que no cree nunca va a actuar. Una persona que actúa, actúa conforme lo que está creyendo.